La Segunda Guerra Mundial fue uno de los acontecimientos más conocidos de toda la historia. Fue un lugar donde se luchó contra uno de los ejércitos más poderosos del mundo en ese tiempo, y en el cual se destacaron personajes que fueron vitales para que se diera la paz. La historia recuerda a Winston Churchill y a Franklin Roosevelt, entre otros, pero hoy toca hablar de los mayores héroes de nuestro país, México, en esa época, unos pilotos que lucharon contra la muerte para conseguir la victoria en Asia. Así que hoy recordaremos la historia del heroico Escuadrón 201. Comenzamos. Muchos se preguntan cómo es que México llegó a pintar en la Segunda Guerra Mundial si ese escenario estaba ocupado por Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Japón, entre otros. Bueno, durante la Segunda Guerra, México mantenía su neutralidad, no metiéndose en los asuntos que estaban pasando al otro lado del mundo. Sin embargo, en mayo de 1942, buques petroleros mexicanos fueron hundidos por submarinos alemanes que lanzaron sus torpedos en el Golfo de México el 20 de mayo. Ese fue el punto de inflexión en la neutralidad de nuestro país. 2 días después de eso, México declaró la guerra contra los países del eje. México iría a la guerra. La idea del apoyo mexicano para la campaña era enviar un contingente que realizara un cambio significativo, pero que no costara tantas vidas mexicanas. Otro lamentable acontecimiento que sucedió fue que 4 buques petroleros decomisados a Italia fueron nuevamente hundidos por submarinos alemanes. Debido a esto, en ciudades mexicanas se realizaron simulacros contra bombardeos, se instauró el servicio militar obligatorio y se enviaron algunos trabajadores a Estados Unidos para apoyar en diferentes tareas, sin contar que el 80% de los mexicanos estaban de acuerdo en la guerra contra el eje, lo que encaminó a muchos jóvenes mexicanos a enlistarse para luchar en Europa. Posteriormente, el 10 de febrero de 1944 se creó la Fuerza Aérea Mexicana y en julio se creó la formación del Grupo de Perfeccionamiento Aeronáutico, el cual estaba integrado por 299 elementos que fueron enviados a Estados Unidos para capacitarse, eligiendo a los mejores pilotos de México para participar en el combate, entrenando en el campo aéreo de Greenville, Texas. Durante el adiestramiento murieron 2 pilotos y 6 fueron excluidos por sus exámenes médicos, quedando conformado el escuadrón por 30 pilotos. El 29 de diciembre de 1944 se autorizó el envío de los pilotos de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, FAEM, que estaban en adiestramiento para dirigirse al frente del Pacífico, asignándoles el Escuadrón 201 y bautizándolos como las Águilas Aztecas. Sus aviones tenían el símbolo de la Fuerza Aérea, que consistía en 3 triángulos de color verde, blanco y rojo, además de las banderas de la Fuerza Aérea Estadounidense, para evitar derribos de fuerzas amigas. A la FAEM se le asignaron 25 cazas P-47D-30RA Thunderbolt, los cuales volaron en conjunto con escuadrones estadounidenses en distintas misiones, estableciendo su base en la isla de Luzon en el complejo de Clark Field. Las Águilas Aztecas realizaron múltiples misiones de combate, unas 95 operaciones y 1900 horas de vuelo. Algunas de las que más realizaron fue el apoyo de fuerzas en tierra pertenecientes a los soldados estadounidenses y policías filipinos, además de misiones de entrenamiento, 4 barridos de combate sobre Formosa del 6 al 9 de julio de 1945 y un bombardeo de picada sobre el puerto de Carenco el 8 de agosto. Posterior a eso, el escuadrón fue posicionado en Filipinas. Sin embargo, el grupo de caza 58 de la USAF fue enviado a Okinawa, quedándose los mexicanos en la base. Luego ocurrieron varios acontecimientos como el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. El 2 de septiembre de 1945 fue cuando se formalizó la rendición de Japón, fechas por las que el Escuadrón 201 voló su última misión, acompañando a un convoy en Filipinas. En el combate aéreo murieron 5 de las Águilas Aztecas, 1 fue derribado, otro se estrelló en combate y 3 se quedaron sin combustible hundiéndose en el mar.
Las bajas que causaron las águilas aztecas fueron demasiadas, ya que en sus bombardeos no solo destruían vehículos y provisiones japonesas, sino que sus blancos favoritos eran las piezas de artillería como cañones. Además de eso, se contabilizan que las águilas aztecas eliminaron a unos 30,000 japoneses en todas sus pasadas de ataque. Los pilotos mexicanos abordaron el buque Sea Marlin el 23 de octubre y finalmente llegaron a la Ciudad de México el 18 de noviembre en un desfile militar en la Plaza de la Constitución. La participación del Escuadrón 201 le costó a México $3 millones y la distinción de ser un país que colaboró de gran manera en la Segunda Guerra Mundial. Las conmemoraciones que recibieron los pilotos del Escuadrón 201 fueron varias. Entre las que más destacan fueron varios ascensos dentro de la Fuerza Aérea, medallas como la Medalla del Servicio en el Lejano Oriente, la Legión de Honor de México, además de varias medallas entregadas en Estados Unidos. El escuadrón también fue condecorado con el grado de Legión de Honor de las Filipinas. Muchos de estos pilotos se convirtieron en generales de la Fuerza Aérea o asumen otros cargos dentro del ejército. Se nombraron calles con su nombre y al final se creó un mausoleo en el bosque de Chapultepec para conmemorar a estos grandes pilotos. En el escuadrón hubo muchos pilotos que participaron activamente durante el conflicto. Aquí solo mencionaremos algunos para no hacer tan largo el video. Entre algunas figuras de las águilas aztecas se encuentran el mando de la FAEM Antonio Cárdenas Rodríguez, los dos capitanes del escuadrón Radamés Gagiola Andrade y Manuel Varela Caballero, pilotos de la escuadrilla A Roberto Legorreta Sicilia y Fernando Hernández Vega, pilotos de la escuadrilla B Carlos Garduña Núñez y Miguel Moreno Arriola, pilotos de la escuadrilla C Héctor Espinosa Galván y Joaquín Ramírez Vilchis, y los pilotos de la escuadrilla D José Luis Barbosa Cerda y Jacobo Estrada Luna. En la actualidad, la Fuerza Aérea Expedicionaria fue absorbida por la Fuerza Aérea Mexicana, la cual cambió los aviones Thunderbolt por 8 a 10 aviones Pilatus PC-7, encuadrados en la Base Aérea Militar número 4 de Cozumel, y en el 2012 fueron reemplazados algunos PC-7 por aviones T-6C Texan II, más modernos y efectivos en sus misiones. Y bueno gente, hasta aquí con el video de hoy, espero que les haya gustado. Suscríbanse, dejen su like y compartan el video para que pueda llegar a más gente a la que le puede gustar este contenido y hacer que el canal pueda crecer. Les habla Enciclopedia Armamentística. Buen día y adiós.